Capítulo 801, Los dioses finalmente son amables, parte 1. Capítulo 801, Los dioses finalmente son amables, parte 1. Poco después, arrancaron las plumas del cadáver y lo abrieron con el bisturí. Le quitaron cuidadosamente los órganos y lo lavaron para limpiarlo. Todo el cadáver se cortó en pedazos. En el proceso, también recolectaron media botella de su sangre. Todo esto fue hecho por Baekingao. Como era de esperar, las cosas siempre eran mejores cuando su esposo estaba allí para cuidarla. Los dos no pudieron soportar tocar la sangre restante y decidieron salvarla. Fang Xinxin luego recogió un trozo de carne cruda. Ella lo mordió e inmediatamente lo escupió con disgusto. Es tan malo. Baekingao la miró con angustia. El sol está brillante en este momento. El viento también es fuerte. Deja que se seque un poco primero para que sea más apetecible. Solo podía esperar a que la carne cruda se secara antes de volver a comerla. Los dos dependían de la carne y la sangre que habían recolectado, así como del rocío de la mañana, para sobrevivir durante los próximos 2 días. Después de 9 días, a la medianoche, el océano se volvió extremadamente feroz. Cada ola que pasaba junto a ellos los arrastraba bajo la superficie. Confiaron en el chaleco salvavidas y en su fuerza de voluntad para salir a la superficie cada vez. Sin embargo, el aire húmedo dejó a Baekingao y Fang Xinxin jadeando de anticipación. Parecía que pronto llovería. Como era de esperar, 30 minutos después, apareció una fuerte tormenta. Abrieron la boca emocionados y juntaron las manos para beber, satisfaciendo por completo su sed. Finalmente, podrían dejar de preocuparse por el agua por un tiempo. Cuando estuvieron completamente saciados, Baekingao tiró la mayoría de las cosas en el botiquín de primeros auxilios. Casi se había recuperado de sus heridas. Era más importante recolectar agua de lluvia en este momento. Guardó algunas pastillas para reducir la fiebre y algunos de los medicamentos para heridas en una pequeña bolsa Ziploc. La botella de alcohol isopropílico se vació y se lavó con agua de lluvia antes de llenarla. Las otras 2 botellas vacías también se llenaron. El enorme botiquín de primeros auxilios en sí probablemente podría contener 10 kilogramos de agua. Con una reserva adecuada de agua, sobrevivirían durante los próximos días. El botiquín de primeros auxilios permanecería a flote sin ninguno de sus esfuerzos. Incluso las 3 botellas de agua de lluvia podrían cerrarse correctamente. Fang Xinxin rasgó una parte de la camisa de Baekingao en tiras y ató las botellas al botiquín de primeros auxilios. De esta manera, el agua restante no sería una carga para ellos. Después de todo su trabajo, como una broma cruel, siguió la lluvia durante 2 días y 2 noches. Las poderosas gotas de lluvia se estrellaron dolorosamente contra su piel. Apenas podían mantener los ojos abiertos. A veces, Baekingao extendía las manos para proteger a su esposa. Fue una pena que sus esfuerzos apenas hicieran una diferencia. Debido a la enorme tormenta, las olas también eran poderosas. A veces, los barría a 20 metros de distancia y, a veces, los arrojaba hacia arriba. Solo podían abrazarse fuertemente. Se negaron a separarse incluso en la muerte. De lo contrario, con las circunstancias actuales, si se separaran, una sola ola los enviaría a cientos de metros de distancia. Después de permanecer a la deriva durante días y sobrevivir a duras penas, ambos estaban exhaustos. Sería imposible para ellos nadar uno hacia el otro una vez más. La lluvia era implacable y no se veía ni un solo pájaro. Aunque a veces la lluvia amainaba y las gaviotas pasaban volando, estaban demasiado lejos para que los dos pudieran hacer algo. Finalmente, la lluvia finalmente cesó. Habían pasado 3 días desde la última vez que comieron. Esta vez, no se estaban muriendo de sed. En cambio, se estaban muriendo de hambre. Solo podían beber un poco del agua de lluvia que habían acumulado para llenar sus estómagos. Justo cuando estaban a punto de comenzar a alucinar debido al hambre, vieron una isla desde lejos. Capítulo 802, Los dioses finalmente son amables, parte 2. Capítulo 802, Los dioses finalmente son amables, parte 2. Fang Xinxin, que se moría de hambre, luchó por mantener los ojos abiertos. Se sentía como si estuviera alucinando. Eso es porque esperaba demasiado desesperadamente encontrar tierra. A veces, fantaseaba con que pasaba un avión para recogerlos. También pensó en escapar a otras dimensiones, como harían los personajes ficticios de las novelas que había leído. Era una pena que no existiera tal cosa en la vida real. Después de estar a la deriva durante 10 días, su piel suave y clara se había arrugado por completo. Estaba a punto de sumergirse en el océano hasta su muerte. La isla ante ellos parecía un paraíso. ¿Estaba alucinando al borde de su muerte? Parpadeó de nuevo y se dio cuenta de que la isla no desaparecía. Apresuradamente tiró del codo de Baekingao. Marido, mira rápido. ¿Es eso un espejismo? Miró hacia la distancia y habló con un toque de emoción. Eso es una isla. Aunque casi se estaba muriendo de hambre, inmediatamente pareció recuperar mucha energía. Se inclinó hacia adelante y levantó la mano derecha para bloquear la brillante luz del sol. En realidad es una isla. Esto fue maravilloso. Finalmente podrían pararse en tierra apropiada. En efecto, ambos inmediatamente comenzaron a nadar hacia la isla con todas sus fuerzas.
La isla aparecía a una buena distancia y las olas eran feroces y las hacían retroceder significativamente. Habían nadado más de 50 metros con mucha dificultad y una sola y poderosa ola los empujó hacia atrás 40 metros de una sola vez. Mierda. Fang Xinxin no pudo resistirse a maldecir. Bai Qingao estaba bien educado y no era propenso a maldecir. Sin embargo, vio cómo las mejillas de su esposa se enrojecían de ira y no pudo evitar encontrarla adorable. ¿Qué tal si te aferras a mí? Nadaré hacia la isla. Será más rápido si nos movemos juntos. Realmente extraño demasiado pararme en tierra. Sintió que su sangre bombeaba con energía. Bai Qingao sintió que navegar a la deriva en medio del océano con su esposa también era una forma única de felicidad. Después de todo, solo la necesitaba para ser feliz. Los dos exhibieron una impresionante cantidad de fuerza de voluntad mientras nadaban hacia la isla. Todavía estaba al menos a varios kilómetros de distancia. Los dos pasaron casi 5 horas nadando antes de llegar finalmente a la isla. Pisaron la arena blanda, apoyándose unos a otros en su paso por las aguas. El agua se movió lentamente debajo de sus pechos, hacia sus rodillas y finalmente debajo de sus pies. ¡Guau! Finalmente estamos jodidamente en tierra. Fang Xinxin desató la camisa que mantenía unidos a Bai Qingao y a ella. Luego abrió sus extremidades y se recostó en la arena. La energía de Bai Qingao también se agotó por completo. Se acostó a su lado exhausto. Una ola vino hacia ellos y se estrelló débilmente contra las orillas. El agua tibia pasó junto a sus figuras y regresó al océano. Sus cuerpos se movieron ligeramente con la ola, pero no fueron arrastrados a la deriva. En cambio, solo su ropa se humedeció un poco más. Era la tarde y el sol calentaba abrasador. Fang Xinxin y Bai Qingao descansaron en la playa durante varios minutos. Se sentaron después de recuperar algo de fuerza. Bai Qingao observó la piel arrugada de su esposa con angustia. Su piel se estaba pelando en algunas áreas. Afortunadamente, se recuperó significativamente después de que llegaron a la orilla. De hecho, su piel también se había arrugado por estar a la deriva en el océano. Sin embargo, como hombre, esto no le molestaba. Recogió el botiquín de primeros auxilios junto con las 3 pequeñas botellas de agua atadas a él. Capítulo 803, Supervivencia en la isla, parte 1. Capítulo 803, Supervivencia en la isla, parte 1. Recogió la camisa que habían dejado a un lado antes. Sostuvo todos los artículos con una mano y levantó a Fang Xinxin con la otra. Esposa, busquemos un lugar para evitar la luz del sol antes de buscar comida. Miró hacia el sol abrasador. Tenemos que encontrar un lugar con sombra. De lo contrario, es probable que sufran un golpe de calor. De hecho, ambos se encontraban actualmente en muy mal estado de salud. Estaban mareados por el hambre y su piel estaba arrugada después de estar a la deriva en el océano durante días. Fang Xinxin sintió que estaba bien. Se recuperaría rápidamente de las heridas superficiales y del hambre con algo de comida. Pero Bai Qingao, aunque su herida de bala se había recuperado significativamente, su tez parecía especialmente pobre. Previamente, cuando habían caído al océano, él la había protegido y sufrido el impacto de su caída. ¿Podría ser que tuviera heridas persistentes por la caída? Esta era una isla no identificada y deshabitada. Ambos estaban hambrientos y no se atrevían a adentrarse demasiado en la isla por temor a encontrarse con amenazas que no podían manejar. Sin embargo, después de caminar varios cientos de metros, todo lo que encontraron fueron arbustos cortos y un solo árbol enorme. Ninguno de ellos podría proporcionar una sombra útil. A los dos ya no les quedaban más fuerzas para explorar el lugar. Bai Qingao escaneó su entorno y encontró un terreno plano. Apoyó a Fang Xinxin para que se sentara. Parece que tendremos que construir un refugio nosotros mismos. Fang Xinxin descubrió que había muchos mosquitos en este lugar. Ambos ya habían sido mordidos muchas veces. Construyamos uno junto a la playa. Aquí hay demasiados mosquitos. Él asintió. Mientras observaba los bultos enrojecidos en su piel, su corazón dolía por ella. Encuentra un lugar para descansar. Déjame este asunto a mí. ¿Tu cuerpo está bien?, preguntó preocupada. Estoy bien. A decir verdad, sentía punzadas de dolor en su cuerpo de vez en cuando. Sin embargo, se sintió mucho mejor que cuando se lesionó por primera vez y sintió que aún podía soportarlo. Bebe un poco de agua primero. Recuperó una botella atada al botiquín de primeros auxilios. Se había utilizado para contener alcohol isopropílico, pero desde entonces se había vaciado y llenado con agua de lluvia. Lo recibió y vació toda la botella. Fang Xinxin también terminó el agua en las otras 2 botellas. Como la botella era demasiado pequeña, apenas contenía suficiente agua de ellos. Así, también bebieron parte del agua que tenían guardada en el botiquín de primeros auxilios. Finalmente, cuando su sed fue saciada, quedaron con alrededor de 2,5 litros de agua en el botiquín de primeros auxilios. Probablemente les duraría 2 días más. Buscar comida era más urgente que construir una sombra en este momento. Bai Qingao escaneó su entorno y habló: esposa, iré a la playa para ver si hay algo que podamos comer. Quería llevarla con él. Sin embargo, su apariencia exhausta dejó su corazón dolorido. Por lo tanto, dijo, encuentra un lugar fresco para esperarme. Regresaré rápidamente. Ella asintió. Ella también quería ayudar.
Sin embargo, estaba casi paralizada por el agotamiento. Notó una pequeña sombra proyectada por un árbol alto y se sentó debajo para quedarse dormida. Casi una hora después, cuando Fang Xinxin comenzó a preocuparse por Bai Qingao, regresó. Sostenía un bulto hecho con su camisa en sus brazos. Ella se puso de pie rápidamente. Marido, has vuelto. Su corazón se aceleró al ver su expresión de alegría. Abrió la camisa de vestir en sus brazos. Contenía un pequeño montón de conchas. Estos son mariscos comestibles, pero no tenemos una olla o una fuente de fuego. Capítulo 804, Supervivencia en la isla, parte 2. Capítulo 804, Supervivencia en la isla, parte 2. Entonces lo comeremos crudo. Es más importante que no muramos de hambre. Se concentró en usar el bisturí para quitar la carne cruda de los mariscos. Luego los cortó en trozos delgados para hacerlo más sabroso. A Bai Qingao le dolía el corazón al pensar en hacer que su esposa comiera algo como esto. Sin embargo, también estaba indefenso. En esta isla deshabitada, su supervivencia era de suma importancia. Sin embargo, Fang Xinxin sintió que los mariscos que había recolectado eran mucho mejores que las gaviotas crudas que habían comido en el mar, preguntó mientras masticaba. No vi ningún marisco donde habíamos estado antes. Debes haber caminado mucho tiempo para encontrar esto. Observó su impresionante, pero bronceada piel. No caminé muy lejos. Fue alrededor de unos pocos cientos de metros, como mucho. Le llevó un trozo de carne cortada a la boca. Usted debe comer también. Él asintió. Como había sido un inconveniente llevarlos de regreso, había considerado comer mientras recogía los mariscos. Sin embargo, hacerlo retrasaría su regreso y ella se moriría de hambre. Por lo tanto, trajo todos los mariscos comestibles de una sola vez. Ambos comieron juntos una gran pila de mariscos crudos a pescado. Luego bebieron un poco del agua de lluvia del botiquín de primeros auxilios. Finalmente, estaban alrededor de las 3/4 partes llenas y se habían recuperado del borde de la muerte. De hecho, navegar a la deriva en medio del océano era especialmente agotador incluso si uno no sabía nadar. Bai Qingao había caminado mucho tiempo para buscar comida y estaba exhausto. El sol ya no brillaba tanto como antes. Así, encontraron un lugar sombreado debajo de los árboles donde había menos mosquitos. Se abrazaron y cayeron en un sueño profundo. Solo se despertaron a medianoche. Como estaban ubicados cerca de la playa, la brisa marina era húmeda y dolorosamente fría. Bai Qingao abrió los ojos a la oscuridad total. Movió su cuerpo grande y fuerte para proteger a Fang Xinxin del viento. Ella se acurrucó en su abrazo y murmuró suavemente. Es muy frío. Apretó sus brazos alrededor de ella con dolor. Se odió a sí mismo por no poder ofrecerle ningún calor. A pesar de sus mejores esfuerzos para protegerla, Fang Xinxin se despertó por el frío. Abrió los ojos para ver que él la miraba profundamente. ¿Cuándo te despertaste? Su voz era ronca por el sueño. Justo ahora, habló en voz baja. Ella se acurrucó en sus brazos. Mi esposo, si tan solo tuviéramos alguna forma de aliviar el resfriado. Hacemos. Cuando sus pensamientos comenzaron a cambiar, su voz fría y pesada también sonó más profunda. No tenemos fuego. Ella frunció. ¿Cómo se supone que vamos a calentar? Podemos crear calor nosotros mismos. Pero han pasado días desde la última vez que nos duchamos. Eso no importa. Bai Qingao negó con la cabeza. Pero me importa. Ella declaró sus pensamientos claramente. Por lo tanto, usaron el agua preciosa que les quedaba para limpiarse. Realmente hacía demasiado frío. Incluso el aire a su alrededor parecía congelarse. Se les puso la piel de gallina y probablemente se enfermarían si permanecieran en esta condición por más tiempo. Tenían que hacer algo al respecto. Naturalmente, no podían dejar pasar una buena solución. Se abrazaron íntimamente. El calor los envolvía. Cerca del amanecer, Bai Qingao se levantó para recoger agua. Después de verter un poco de agua en las 3 botellas anoche, se habían limpiado con el agua restante. El botiquín de primeros auxilios ya estaba vacío. Bai Qingao se acercó a la costa y buscó el lugar más húmedo. Luego abrió el botiquín de primeros auxilios. Recogió algunas ramas de árboles y las ató en un soporte simple en forma de pirámide. En el centro de las ramas de los árboles estaba el bisturí. Capítulo 805, Supervivencia en la isla, parte 3. Capítulo 805, Supervivencia en la isla, parte 3. De esta manera, las gotas de agua que se condensaron en el bisturí temprano en la mañana fluirían a lo largo del bisturí para gotear en el botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios se utilizó para contener el bisturí, pero la propia tapa también podría utilizarse para recoger agua. Por lo tanto, Bai Qingao se quitó su costoso reloj resistente al agua. Lo arregló para colgar de manera similar sobre la tapa. De esta manera, habría otra fuente de agua pura. Por el momento, no pudo localizar ningún otro elemento adecuado para recolectar agua potable. Bai Qingao regresó a donde Fang Xinxin yacía debajo de un árbol. Ella todavía estaba dormida.
Habían estado demasiado desenfrenados la noche anterior y ella estaba completamente exhausta. Después de estar a la deriva en tierra durante tanto tiempo y soportar innumerables peligros, ambos se habían sentido abrumados por las emociones. Las conchas que había guardado en su camisa antes se habían secado por completo. Incluso su ropa se había secado por completo ayer por la tarde. Después de abrazarla antes, se habían vestido completamente de nuevo. Se desabrochó la camisa y la envolvió alrededor de ella. Sería bueno si la calentara aunque sea un poco. Había pensado en salir a recoger un poco de agua de rocío de las hojas. Sin embargo, mientras la observaba dormir, se dio cuenta de que estaba temblando. Le preocupaba que ella se enfermara. Así, se sentó en el suelo y la levantó en sus brazos, permitiéndole descansar en su abrazo. Fang Xinxin estaba completamente exhausto. Abrió los ojos soñolienta y cuando vio que era él, rápidamente se volvió a dormir. El abrazo de su esposo fue mucho más cálido. Mientras Bai Qinghao la abrazaba, juró internamente que construiría un refugio para ellos cuando saliera el sol. No la dejaría dormir en el suelo otra vez. Cuando la niebla de la mañana se desvaneció y salió el sol, Bai Qinghao tuvo que dejar a Fang Xinxin para asegurarse de que el agua que había recolectado no se evaporara. Luego fue a revisar el botiquín de primeros auxilios cercano. Se acercó y vio que había alrededor de 300 milímetros de agua en la caja. También había alrededor de 200 milímetros de agua en su tapa. Una pizca de satisfacción apareció en sus ojos. Como era de esperar, esta isla era mucho más húmeda y podían recolectar más agua que cuando estaban a la deriva. Aunque 500 milímetros de agua no eran suficientes para que duraran todo el día, por lo menos no morirían de sed. Si no lograba recolectar más agua o no podía localizar una fuente de agua, tal vez buscaría frutas comestibles para hidratarlas. Vertió con cuidado el agua de la tapa en la caja antes de cerrarla. Luego buscó un área con mucha sombra y enterró la caja allí. Esto evitaría que el agua se evapore cuando la temperatura sea demasiado alta. Bai Qinghao luego regresó a la playa para buscar mariscos comestibles una vez más. Después de una hora, finalmente recolectó alrededor de 1 kilogramo de mariscos. Apenas había mariscos comestibles en esta playa. La isla en sí parecía tener muy pocas fuentes de alimentos. Sus bolsillos estaban llenos de mariscos. Sostuvo otra pila en sus palmas mientras regresaba a Fang Xinxin. Acababa de despertarse cuando Bai Qinghao colocó la pila de conchas marinas a su lado. Luego sacó más de sus bolsillos. Los dos resolvieron la situación del desayuno de esa manera. Seguro que es bueno tener un marido. Ella sonrió hermosamente mientras se burlaba de él. Preparo el desayuno en el momento en que me despierto. Bai Qinghao vio que estaba sonriendo sinceramente. Sin embargo, esto solo hizo que se sintiera más culpable. Tonto. Ella era la única que pensaría que había algo bueno en esta situación. Si cualquier otra mujer tuviera que sufrir con él así, definitivamente lo habrían resentido hasta la muerte. Tú eres el tonto. Fang Xinxin le pidió el bisturí para continuar quitando la carne de los mariscos, pero no se lo entregó. En cambio, sacó varios trozos de carne y los cortó en rodajas finas antes de colocarlos en una hoja limpia para ella. Capítulo 806, Construyendo un refugio, parte 1. Capítulo 806, Construyendo un refugio, parte 1. Ella lo recibió y los dos felizmente comieron mariscos crudos. Inmediatamente después, Bai Qinghao comenzó a recolectar hojas grandes, enredaderas y ramas para construirles un refugio. Como lo estaba construyendo a mano, su progreso fue extremadamente lento. El único cuchillo que habían necesitado conservar para cortar la comida. No deseaba usarlo en las vides en caso de que se desafilara. Fang Xinxin quería ayudar. Sin embargo, Bai Qinghao no se lo permitió y solo podía mirar desde un lado. Después de discutirlo, deciden construir su refugio junto a una colina cerca de la playa. Era solo un poco más alto que ellos y era adecuado para bloquear el viento. Había un terreno grande y vacío antes de la colina y era adecuado para construir un refugio. Bai Qinghao ató las ramas con enredaderas y comenzó a construir un gran techo. De vez en cuando, le añadía hojas grandes y hierba. Se usaron 4 troncos de árboles delgados y secos como postes para sostener el techo sobre el suelo. Los clavó firmemente en el suelo. Movió una roca grande y se paró sobre ella para colocar enredaderas en la parte superior de los troncos de los árboles. Luego, comenzó a agregar ramas de árboles para fortalecer toda la estructura. Fang Xinxin lo observó por un rato antes de irse a buscar comida. Bai Qinghao le indicó que evitara adentrarse demasiado en el bosque en caso de que se encontrara con algún peligro. Ella estuvo de acuerdo con esto y solo planeó pasear por la zona. Después de adentrarse unos 300 metros en el bosque se volvió mucho más espeso y había muchos más mosquitos. Sus zapatos ya se habían caído cuando estaban a la deriva. Realmente no podría llegar lejos con sus pies descalzos. Después de unos cientos de metros, sus pies ya estaban arañados por el suelo. Escaneó su entorno y no encontró una sola fruta.
Parecía que no había esperanzas de comer ninguna fruta. Sin embargo, ya habían pasado 11 días desde que tenían frutas o verduras. Si no comían algo nutritivo, rápidamente enfermarían. Las verduras y frutas fueron las mejores opciones. Escaneó las gruesas enredaderas. De repente, sintió que esta también era una buena opción. Se puso en cuclillas y comenzó a cavar en busca de las raíces de las plantas. Como era demasiado difícil cavar con las manos, buscó una roca grande para usar. Descubrió una gran cantidad de raíces de hierba y vio que estaban llenas de humedad. Apartó la tierra con palmaditas y empezó a mordisquear las raíces. Tenían un sabor limpio y dulce. Estaban deliciosos. Las raíces de la hierba también eran una forma de verdura. Como mínimo, les proporcionaría algunos nutrientes. Mordisqueó lo suficiente para llenarse antes de cavar otra pila para Baikingao. Sin embargo, no había nada que pudiera usar para impulsar las bases. Baikingao normalmente usaba su camisa y solo se la quitaba cuando necesitaban llevar algo. Vio que a un lado crecían bambúes de varios tamaños y decidió tejer una canasta de bambú. Cortó tantos bambúes delgados como pudo y los ató con una cuerda de mimbre. Luego lo llevó de regreso a Baikingao y los arrojó junto al refugio que estaba construyendo. Vio que Baikingao estaba sin camisa mientras usaba las enredaderas para fortalecer la estructura. Sus rasgos eran severos y tenía un conjunto de cejas afiladas y ojos brillantes. Acompañado de su nariz afilada y labios finos, su carisma estaba por las nubes. Mientras se ocupaba bajo la luz del sol, su espalda goteaba sudor y sus músculos estaban tensos por la fuerza que estaba usando. Su cintura era delgada y sus brazos gruesos. Parecía tan masculino y encantador como un leopardo. Cada movimiento que hizo estaba lleno de fuerza. Era verdaderamente, increíblemente seductor. Fang Xinxin lo miró fijamente y tragó su saliva inconscientemente. Como si sintiera su mirada, los agudos ojos de Baikingao se movieron hacia ella. Vio su esbelta figura bajo la luz del sol y se dio cuenta de que sus mejillas estaban de un rojo brillante. Su expresión también parecía especialmente golpeada por el amor. Capítulo 807, Construyendo un refugio, parte 2. Capítulo 807, Construyendo un refugio, parte 2. No pudo evitar emitir una pequeña sonrisa mientras su aguda mirada se calentaba. Su mirada hambrienta hizo que Fang Xinxin se sintiera especialmente tímido. No estaba segura si sus mejillas se habían puesto rojas por la forma en que él la miraba, o por el sol abrasador. La luz del sol se estaba volviendo especialmente caliente. Sin embargo, no había grandes árboles cerca y no podían escapar. Realmente esperaba que el refugio estuviera terminado antes. Recogió la camisa que él había tirado al suelo y se dirigió de nuevo al bosque. Envolvió las raíces de hierba que había desenterrado antes con su camisa y volvió a su lado. Ella los derramó en el suelo. Esposo, come algunas raíces. Él asintió levemente. Comeré después de terminar con esto. Fang Xinxin sostuvo su camisa y fue a la playa cercana. Ella confirmó que no había más mariscos como los que Baikingao recolectó anteriormente. Aunque había otros mariscos de colores, no los reconoció y, naturalmente, no los tomaría. Solo les quedaron algunos medicamentos para reducir la fiebre y medicamentos para vendar heridas. Si comieran algo venenoso por accidente, definitivamente morirían. Ella deliberó sobre ello y decidió intentar pescar en la playa. Desafortunadamente, ella no vio un solo pez en el agua. Se paró en la playa y miró a lo lejos. De repente, vio que había una montaña rocosa medio sumergida a 1 kilómetro de distancia. Quizás habría algún pez allí. Fang Xinxin decidió caminar hasta allí. Dejó huellas débiles en la playa cuando se acercó a la montaña rocosa. Como era de esperar, había algunos peces de tamaño medio nadando allí. Sin embargo, ella no tenía una red y no podía pescarlos. Ella entró en el agua. Cuando el agua le llegó a las rodillas, se inclinó y comenzó a dar vueltas sobre las rocas en la arena. Después de ojear más de 10 rocas, descubrió un gran cangrejo de mar. Debía pesar al menos 300 gramos. Inmediatamente usó sus pulgares y dedos medios para pellizcar los lados de su caparazón para evitar que la pinza la cortara. Lo sacó del agua y lo envolvió firmemente en la camisa de Baikingao. Luego se inclinó y continuó buscando. Pronto, había recolectado 10 cangrejos de mar más de tamaños similares. Levantó la barbilla y vio que los rayos del sol se volvían aún más letales. Por el bien de la supervivencia, había renunciado a todas las preocupaciones sobre broncearse. Sin embargo, todavía estaba preocupada por sufrir un golpe de calor. Además, ya había recolectado suficiente para una comida. Había muchos cangrejos y pececitos aquí. Volvería a visitarla para recolectar más alimentos en el futuro. Llevó los cangrejos de regreso a Baikingao. Marido, mira lo que he encontrado. Abrió el bulto de tela para mostrárselo. Cuando vio los cangrejos, inmediatamente la elogió. Mi esposa es demasiado capaz. Pero frunció el ceño al segundo siguiente. No hagas más estas cosas. Déjamelos a mí. Está bien.
no tenía nada que hacer de todos modos. Ella vio que él ya había construido los cimientos para el cobertizo con 4 pilares. Se rellenaron 2 lados de las paredes y se reforzaron las partes superiores de los pilares para finalmente sostener el techo. En el suelo había un techo hecho de ramas de árboles, tejido con hojas y pasto. Tenía alrededor de 2 metros cuadrados de ancho y 3 metros cuadrados de largo. Bai Qingao levantó todo el techo por sí mismo y se paró sobre una gran roca para izarlo sobre los pilares que había construido. Fang Xinxin estaba asombrado por su eficiencia. Solo había pasado medio día y en realidad había construido un cobertizo que les proporcionaría refugio del viento y la lluvia. Esto fue extremadamente difícil de hacer sin un cuchillo o cualquier herramienta. Había confiado completamente en sus manos para atar estas ramas, hojas y enredaderas. Ella se acercó a su lado y abrió sus manos. Vio que sus palmas anchas y firmes estaban cubiertas de ampollas. Había innumerables pequeños cortes en su piel. Su cuerpo también estaba manchado de sudor y suciedad. Su mirada estaba llena de angustia. Sin embargo, no había nada que ella pudiera haber hecho para evitar esto. Capítulo 808. Aprendiendo a sacar lo mejor de la situación. Capítulo 808. Aprendiendo a sacar lo mejor de la situación. Necesitaban algo que los protegiera de la lluvia y el viento. De lo contrario, una tormenta repentina o una noche especialmente fría los dejaría a ambos enfermos. No se trataba solo de convertirse en la carga del otro. También tenían miedo de que ambos morirían en esta isla. Bai Qingao sujetó firmemente el techo a los pilares con mimbre. Luego presionó sus palmas contra la estructura para asegurarse de que estuviera estable antes de finalmente relajarse. Fang Xinxin sacó el botiquín de primeros auxilios y lo trajo. Se arrancó una de las mangas para usarla como toalla. Abrió el botiquín de primeros auxilios para revelar el agua que había recogido hoy. Habían bebido un poco antes y aún quedaban alrededor de 400 milímetros. Cuidadosamente vertió un poco para humedecer la toalla. Primero limpió sus heridas con cuidado antes de limpiarse la cara. Humedeció la toalla repetidamente y limpió todas las manchas de su piel. Una toalla húmeda no podía quitar toda la suciedad. Sin embargo, al menos aliviaría algo de su incomodidad. Además, tenía misofobia. Afortunadamente, solo insistían cuando estaban en casa, ahora que estaban atrapados afuera. Fue suficiente que sobrevivieran. Ya eran las 3 en punto de la tarde. Ella recuperó parte del medicamento para curar heridas que habían guardado y lo aplicó en sus cortes. Luego trajo la pila de raíces de hierba que había recogido. Se sentaron y abrieron el paquete de cangrejos que ella había pescado. Los 11 cangrejos de mar aún estaban vivos. Es hora del almuerzo. Coma rápido. Ella lo instó con dolor y hábilmente recogió un cangrejo de mar y se lo entregó. Bai Qingao copió sus acciones. Él evitó con cuidado las pinzas y rompió una garra antes de ofrecérsela. Ella lo recibió feliz y comenzó a chupar la carne. Aunque estaba un poco apescado, el sabor era extremadamente dulce. Es delicioso. Esto era mucho mejor que el pescado crudo y la carne de gaviota cruda. Los cangrejos pesaban casi 1,5 kilogramos en total. También estaban muy frescos. Después de compartir los cangrejos, ambos estaban bastante llenos. Como tenían mucha sed, compartieron las raíces de la hierba y bebieron un poco del agua del botiquín de primeros auxilios. Así de simple, tuvieron una comida deliciosa. Fang Xinxin miró el botiquín de primeros auxilios. Solo les quedaban alrededor de 50 milímetros de agua. Realmente era muy poco. Ella había querido ahorrar más agua. Sin embargo, el sol brillaba y tenían mucha sed. Teniendo en cuenta que la temperatura sería más fresca por la noche, decidieron que sería mejor beber menos por la noche. Su hambre fue saciada mientras que su sed apenas fue saciada. Descansaron en el cobertizo durante alrededor de 1 hora. A medida que la luz del sol se debilitaba, Fang Xinxin se levantó para buscar la cena. Mi esposa, deberías descansar. ¿Puedo ir? Bai Qingao recogió su camisa y se dirigió al área donde había encontrado los cangrejos antes. Fang Xinxin no lo detuvo ya que sus heridas se habían curado en su mayoría. La había abrazado durante mucho tiempo anoche e incluso construyó un cobertizo esta mañana. Estaba claro que se había recuperado significativamente y lo estaba haciendo bastante bien. Ella no se quedó de brazos cruzados. En cambio, trajo la pila de bambú que había encontrado antes y usó el bisturí para cortarlos en rodajas finas. La camisa de Bai Qingao ya estaba muy desgastada. Si lo usaban más, pronto, no podría volver a usarlo. Realmente necesitaban una canasta. Aunque le preocupaba que el cuchillo se desafilara, no podía cortar el bambú de otra manera. Por lo tanto, solo podía confiar en este cuchillo. Prestó atención para no cortarse y, con el tiempo, sus movimientos se volvieron más suaves. El suelo pronto se cubrió con una pila de tiras de bambú de diferentes tamaños. Fang Xinxin había visto previamente un vídeo sobre cómo hacer pantuflas con tiras de bambú. A partir de ahora, es probable que ambos teléfonos estén en el fondo del océano. Capítulo 809, haz un fuego. Capítulo 809, haz un fuego. En ese momento, solo había ojeado el vídeo y apenas había aprendido los pasos. En verdad, ella no sabía tejer pantuflas.
Ahora que las tiras de bambú estaban preparadas, intentó tejerlas basándose en todo lo que podía recordar del video. Cometió muchos errores y tuvo que deshacer el tejido varias veces. Cuando Bai Qinghao regresó, el sol ya se había puesto y Fang Xinxin había completado una canasta de bambú. Una pizca de admiración brilló en sus ojos. Mi esposa, ¿cuántas sorpresas más tienes para mí? Ella levantó las cejas. ¿Estás sorprendido así? Ella suspiró 2 veces. Dejó el montón de cangrejos y la miró angustiado. ¿Por qué suspiraste? Fue porque ella había aterrizado en una isla deshabitada con él y se había cansado de las malas condiciones de vida aquí. Él necesitaba sacarla de este lugar. Ella sonrió. Eres un director ejecutivo con miles de millones en riqueza y, sin embargo, elogiaste una pequeña canasta mía. Esta cesta es tan fea. Solo se puede usar para transportar artículos. Si otra mujer lograra pensar en algo más hermoso, ¿no serías? Resultó que ella había suspirado por su elogio. Él acarició su largo cabello con amor. No hay nadie más aquí, pero incluso si hubiera otros, no les echaría un vistazo. Ella levantó la barbilla y observó sus rasgos severos. Su mirada era seria y no parecía estar bromeando en lo más mínimo. Fang Xinxin entendió muy bien sus sentimientos. Ella estaba profundamente conmovida y asintió. Espérame aquí. Bai Qinghao se puso de pie y salió del cobertizo. Se dirigió al bosque. No vayas demasiado lejos, dijo alzando la voz. Estaba oscureciendo y no era seguro adentrarse en el bosque. Incluso si él estaba lo suficientemente alerta y bien entrenado, no podía evitar preocuparse. Cuando el cielo estaba completamente oscuro, Bai Qinghao regresó con un enorme tronco de árbol seco y una gran roca. Los arrojó fuera del cobertizo. Poco después, trajo varias ramas de árboles y un montón de hierba seca al cobertizo. Fang Xinxin observó mientras buscaba varias rocas cercanas. Los colocó en el suelo, a 20 centímetros de distancia, para hacer un simple pozo de fuego. Luego colocó las ramitas y la hierba seca que había encontrado en el centro de la hoguera. Finalmente, tomó una rama relativamente grande y la colocó en el centro. Cavó un agujero con el bisturí e insertó otra rama en él. Luego torció la ramita entre sus palmas, haciendo que se frotara contra la rama en la que estaba alojada. Poco a poco aumentó su fuerza mientras lo hacía. Fang Xinxin observó sus acciones y tardíamente se dio cuenta de que estaba intentando hacer fuego. Fue una pena que fuera extremadamente difícil producir fuego con este método. Estuvo casi 30 minutos pero no pudo encender una sola chispa. Ella vio que sus palmas estaban cubiertas de ampollas y no pudo evitar hablar con dolor. Marido, olvídalo. Hace frío por la noche y es difícil hacer fuego. ¿Por qué no lo intentamos de nuevo mañana por la tarde? Será mucho más fácil cuando haga calor. Es precisamente porque hace frío por la noche que tenemos que hacer un fuego ahora. No se rindió y siguió persistiendo sin cambiar de expresión. Era como si no pudiera sentir el dolor en sus palmas. Ella entendió que él era terco y no lo persuadió más. Él la miró con dolor. Mi esposa, primero debes comer los cangrejos crudos. Será muy tarde si esperamos para cocinar la comida. Está bien. Ella sacudió su cabeza. Si hay fuego, preferiría comer la comida cuando esté cocida. No deseo volver a comer nada crudo. Espera un poco más, entonces. Entendió que no era bueno para ella comer demasiada comida cruda ya que la comida podía contener bacterias. Sería problemático si se enfermaran. Solo lo hicieron debido a la falta de opciones anteriormente. Ahora, sin embargo, no permitiría que su esposa comiera más alimentos crudos además de frutas y verduras. Capítulo 810. Barbacoa en la playa. Capítulo 810. Barbacoa en la playa. Fang Xinxin deseaba mucho que apareciera un encendedor de la nada en este momento. Era demasiado difícil crear un fuego con madera. Fue una pena que realmente no tuvieran acceso a ninguna otra herramienta. Aproximadamente una hora después, con el esfuerzo persistente de Bai Qinghao, finalmente se formaron chispas en las ramas de los árboles y las hojas secas comenzaron a arder. Esto es increíble. Finalmente tenemos un fuego. La alegría en su rostro era evidente. Las cejas de Bai Qinghao se relajaron. Inmediatamente agregó la hierba marchita que había recogido antes en la hoguera. A medida que el fuego se hizo más fuerte, agregó algunas ramas delgadas y finalmente un poco de leña más gruesa. Fang Xinxin observó de cerca sus acciones. Ella sabía que él estaba bien entrenado en habilidades de supervivencia al aire libre. A través de su vida pasada, había aprendido que todas sus habilidades de combate y habilidades con las armas se obtenían a través de la experiencia de la vida real y el entrenamiento adecuado. Por lo tanto, pudo permanecer sereno en una isla deshabitada como esta. No estaba nervioso mientras hacía lo que necesitaban para sobrevivir. Miró el montón de gruesas ramas de árboles fuera del cobertizo. Sería suficiente mantener el fuego encendido hasta la medianoche. Si lo racionaban cuidadosamente, el fuego podría durar incluso toda la noche. Lo más importante, con un fuego, podrían cocinar ahora. Fang Xinxin miró la gran roca que había encontrado previamente. Tenía un gran bache en el centro. Claramente había tenido la intención de usarlo como un wok.
Fue una pena que todavía no pudieran cocinar sin agua. Ambos tenían una buena educación y entendían que el agua de mar contenía demasiados minerales y sal. Comer alimentos cocinados con agua de mar afectaría su salud y, en casos raros, podría incluso envenenarlos. En otras palabras, solo podían usar agua potable para cocinar. Sin embargo, todavía tenían que localizar fuentes de agua a menos de 1 kilómetro de donde estaban. Ambos dependían del agua que recolectaban todas las mañanas para mantenerse hidratados. Absolutamente no podían usarlo para cocinar. Fang Xinxin suspiró internamente. Sabía que Bai Qinghao quería darle lo mejor y esperaba que no se enfadara. Ella sonrió y dijo, marido, ¿alguna vez has comido cangrejos de mar a la parrilla? Bai Qinghao también estaba preocupado por la falta de agua. Desde joven, había sido entrenado por los mejores de los mejores. Por lo tanto, sus habilidades de supervivencia y de combate eran muy buenas. Teniendo en cuenta su estado único, no habría sobrevivido hasta el día de hoy si no fuera por sus habilidades. No le importaban las difíciles condiciones actuales. Mientras estuviera con Xinxin, sintió que siempre sería feliz. Sin embargo, él realmente no podía soportar hacerla pasar por ningún sufrimiento. Observó mientras ella sonreía hermosamente y era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que estaba fingiendo intencionalmente para evitar que él se preocupara. Juró que mañana mejoraría sus condiciones de vida. No, sacudió la cabeza. Realmente nunca había asado cangrejos de mar en el pasado. En ese caso, estamos de suerte esta noche. Encontró varias ramas largas de la pila y las perforó a través de los cangrejos. Luego lo colocó en la hoguera para cocinar. Bai Qinghao vio que no era fácil para ella perforar las ramas a través de los cangrejos. Por lo tanto, rápidamente sujetó varias ramas largas en la parte superior de la hoguera. De esta manera, se formó una parrilla de barbacoa improvisada. Al asar la comida, solo necesitaban apilar la comida encima de la parrilla. Esto ahorraría mucha energía. A diferencia de la mayoría de los alimentos, los cangrejos solo necesitaban alrededor de 10 minutos para cocinarse. Los cangrejos originalmente translúcidos se habían vuelto rojos y el dulce aroma de los mariscos recién cocinados llenaba el aire. Les despertó el apetito. Capítulo 811, Instalación. Capítulo 811, Instalarse. Bai Qinghao recuperó el cangrejo más grande y lo colocó sobre 2 hojas grandes. Luego abrió el caparazón y sacó toda la carne, entregándosela a Fang Xinxin. Fang Xinxin no se paró en la ceremonia e inmediatamente la aceptó. Mordió la carne del cangrejo. Es tan bueno. Estoy tan feliz. Después de tantos días de comer alimentos crudos, finalmente podemos tener alimentos cocinados. El corazón de Bai Qinghao se onduló. Esta era su esposa. Después de navegar a la deriva por el océano durante tantos días y finalmente encontrar tierra, una simple comida cocinada la dejó tan satisfecha. No estaba interesada en la riqueza. Era increíblemente hermosa con una figura asombrosa. Tenía habilidades especiales y era una estudiante estrella de una escuela famosa. Incluso era una diseñadora de fama mundial y valía miles de millones. Él conocía todos sus puntos fuertes de memoria. Sus ojos estaban llenos de amor mientras la miraba. Comer despacio. Ten cuidado de no quemarte. Ella asintió. Marido, tú también tienes que comer. Es muy bueno. Él asintió. La carne de cangrejo asada era muy fragante y dulce. Aunque estaba un poco seco y no podía compararse con cangrejos al vapor o hervidos, para los dos, la comida cocinada era increíblemente deliciosa en este momento. Los dos se comieron una gran pila de cangrejos de mar asados así como así. Afortunadamente, la carne de cangrejo contenía algo de humedad y estaba bien que no bebieran agua. Después de terminar su comida, se sentaron junto al fuego y charlaron ociosamente. De vez en cuando, añadían un poco de leña en el pozo de fuego. Discutieron su circunstancia actual. Habían sido 11 días. La gente de la familia Bai aún no los había encontrado. Estaban seguros de que la gente de la familia Bai los estaba buscando. Sin embargo, solo podían confiar en barcos y aviones. Si no sabían su ubicación exacta y no los habían encontrado a las pocas horas del accidente, o si habían buscado en la dirección equivocada, sus esfuerzos de rescate probablemente serían inútiles. Además, los dos habían estado a la deriva durante 10 días antes de finalmente encontrar tierra. Buscarlos era como buscar una aguja en el pajar. Hace varios años, cuando un avión explotó y aterrizó en el océano, a pesar de los esfuerzos de varios países, los restos del avión nunca fueron localizados. En pocas palabras, era casi imposible que los dos fueran rescatados. Según sus observaciones, esta isla parecía estar deshabitada. Solo podían rezar para que pasara una barca o un pescador y los ayudara. Con suerte, un barco aparecería pronto. Fang Xinxin oró internamente. Ambos habían estado a la deriva durante muchos días y sufrían muchas heridas superficiales. Necesitaban recuperarse adecuadamente. Además, el hambre y la sed que habían estado soportando, así como las heridas de Bai Qinghao, los dejaron extremadamente débiles. No había sido fácil para ellos encontrar tierra. Decidieron permanecer aquí temporalmente durante unos días hasta que sus cuerpos se recuperaran. Esa noche, tenían una hoguera que los mantenía calientes y un cómodo cobertizo para dormir. La colina detrás de ellos bloqueaba la fría brisa marina. No sintieron frío.
Su entorno era silencioso y oscuro. Si no fuera por el fuego, les costaría ver incluso sus propios dedos. Quizás fue porque estaban con la persona que amaban. Ambos se sentían muy contentos y no se sentían solos en lo más mínimo. Alrededor de las 10 p.m., Bai Qinghao salió del cobertizo. Fang Xinxin estaba nerviosa cuando preguntó: «Marido, ¿a dónde vas?». Afuera estaba completamente oscuro. Sería extremadamente peligroso si se encontrara con una serpiente venenosa o un insecto venenoso en el bosque. Vuelvo enseguida. La figura de Bai Qinghao desapareció en la oscuridad. Alrededor de 10 minutos después, regresó con una gran pila de hierba seca. Encontré esto en la mañana cuando estaba construyendo el cobertizo. Estaba demasiado ocupado para traerlo de vuelta en ese momento, pero creo que podemos usarlo ahora. Capítulo 812, Calor del fuego. Capítulo 812, Calor del fuego. Ella entendió inmediatamente. Podemos acostarnos en él cuando dormimos. Él asintió. Dormir en el suelo fue demasiado frío y duro anoche. Con esto, será un poco más cómodo. Debido a su postura íntima anoche, todavía estaban cubiertos de sudor hasta ahora. Ella estaba profundamente conmovida por su consideración. Este hombre siempre estaba tratando de hacerle la vida un poco más feliz. Bai Qinghao movió la hoguera hacia un lado para revelar el suelo cálido debajo de ella. Luego colocó la hierba seca encima para formar una cama improvisada. Había querido colocar su camisa encima de la hierba para evitar que los pinchara. Sin embargo, su camisa se usó anteriormente para contener los cangrejos de mar y ahora estaba sucia y maloliente. No se podía usar hasta que lo lavaran. Fang Xinxin se acostó sobre la hierba seca. El suelo aún estaba caliente por el fuego, aunque la hierba seca estaba un poco espinosa y picaba, en comparación con las condiciones heladas de la noche anterior, era mucho más cómoda. La temperatura en esta isla contrastaba significativamente entre el día y la noche. Durante el día, hacía tanto calor como para matar a alguien, mientras que por la noche hacía un frío glacial. Era casi como si estuvieran viviendo en un desierto. El fuego se desplazó a 1 metro de ellos y siguió ardiendo. Fang Xinxin estaba exhausto por el día y estaba extremadamente somnoliento. «Marido, tú también deberías dormir. No te olvides de salvar el fuego. De esta manera, no tendrían que depender de frotar pedazos de madera cuando quisieran iniciar otro fuego». Quería preguntarle si sabía cómo hacerlo cuando respondió: «Está bien». Su respuesta indicó que sí. Finalmente cayó en un sueño profundo. Bai Qinghao cavó un pequeño agujero al lado del pozo de fuego. Aplastó parte de la leña que se había vuelto blanca por la quema en pedazos más pequeños y los empujó dentro del agujero. Lo cubrió con una capa de ceniza. De esta manera, la yesca del fuego se salvó. Para mantenerse caliente, mantuvo el fuego encendido. Después de completar todo esto, Bai Qinghao eventualmente fue al lado de Fang Xinxin. Sus heridas aún no se habían recuperado por completo y todo el día de arduo trabajo también lo había dejado exhausto. Finalmente se durmió. Ambos estaban demasiado exhaustos para hacer otra cosa que no fuera dormir esa noche. Más tarde en la noche, el fuego se extinguió silenciosamente. Los dos tenían frío una vez más y tuvieron que abrazarse para mantenerse calientes. Con el calor restante del fuego, no era tan incómodo como la noche anterior. Temprano en la mañana, Bai Qinghao se despertó. Levantó la muñeca para comprobar la hora. Eran las 5 en punto de la mañana. Había dormido alrededor de 7 horas. Como estaba acostumbrado a dormir muy poco, esto era más que suficiente para él. Miró a Fang Xinxin, que todavía dormía profundamente en sus brazos. Sus rasgos eran impresionantes. Aunque su piel se había oscurecido, seguía tan suave y clara como siempre. Su corazón estaba lleno de amor por ella. Quería observarla para siempre. Sin embargo, necesitaba salir para recoger el rocío de la mañana. De lo contrario, morirían de sed sin agua potable. Se movió en silencio mientras cargaba el botiquín de primeros auxilios y se dirigió hacia una zona húmeda cerca del mar. Se basó en el bisturí y su reloj para recolectar agua de la misma manera que lo hizo ayer. 500 gramos de agua eran realmente insuficientes para un día. Bai Qinghao llevó las 3 botellas vacías para recolectar el rocío de la mañana. Las 3 botellas eran especialmente pequeñas. 2 de ellos solo podían tomar 100 gramos de agua cada uno, mientras que la botella más grande que antes contenía alcohol para frotar podía contener 300 gramos de agua. En total, solo sería suficiente para otros 500 gramos de agua. Capítulo 813, Agua de rocío. Capítulo 813, Agua de rocío. Se ocupó hasta que fueron pasadas las 7. Cuando salió el sol y la mayor parte del agua de rocío se evaporó, Bai Qinghao había acumulado alrededor de 1 kilogramo de agua de rocío. Después de llenar las botellas, las vació en el botiquín de primeros auxilios antes de recoger más. En combinación con el agua del botiquín de primeros auxilios, ahora tenían 1,5 kilogramos de agua. Esto sería algo suficiente para durarles todo el día. Por lo menos, era mucho mejor que lo que tenían ayer. Después de recoger el agua, llevó el botiquín de primeros auxilios al cobertizo.
Planeaba ir a la playa a recolectar más cangrejos. Sin embargo, vio que Fang Xinxin ya se había despertado. Ella había vuelto a encender el fuego e incluso cocinó al vapor algunos cangrejos. Los cangrejos recién cocidos al vapor estaban cuidadosamente dispuestos en una hoja grande. Esta vez, los cangrejos no fueron asados sino al vapor. De hecho, Fang Xinxin también se había despertado cuando Bai Qingao se levantó. No podía seguir durmiendo cuando su esposo estaba ocupado, ¿o sí? Bueno, en realidad, ella podría. Sin embargo, estaba bien descansada. Así, cuando vio que él había ido a recoger agua de rocío, se dirigió de nuevo a la playa para pescar unos cangrejos de mar. Esta vez, ella no usó su camisa. En cambio, usó la canasta de bambú que había hecho ayer. Pasó alrededor de 2 horas llenando la canasta con cangrejos de mar. Cuando regresó al cobertizo, el fuego de la noche anterior ya se había extinguido. Sin embargo, ella no estaba preocupada. A lo sumo, buscarían más leña para reiniciar el fuego. Afortunadamente, después de apartar las cenizas, descubrió que todavía había chispas en la yesca del fuego guardada la noche anterior. Inmediatamente colocó una pila de hierba seca y ramas encima. Sopló contra las chispas y, gradualmente, las hojas se incendiaron. Lentamente, agregó más ramas y leña. Acomodó las piedras que Bai Qingao había usado la noche anterior a su alrededor para formar una nueva hoguera. Luego usó la roca más grande como un wok. La roca grande tardó 30 minutos en calentarse lo suficiente como para cocinarse. Aunque el agua de mar no podía usarse para hervir alimentos, aún podía usarse para cocinar al vapor. Por lo tanto, tomó una hoja grande y la dobló en un cuenco improvisado. Luego vertió el agua de mar en el wok. Después de eso, colocó las ramas de los árboles encima del wok para hacer una rejilla humeante simple. Colocó los cangrejos en la rejilla humeante y, cuando el agua de mar comenzó a hervir, el vapor que emanaba coció lentamente los cangrejos. Si hubieran estado en casa, los cangrejos habrían estado listos en 15 minutos. Sin embargo, no tenían tapa para este wok. Este vapor se escapó rápidamente y los cangrejos tardaron casi 40 minutos en cocinarse. También colocó una pila de cangrejos alrededor del fuego y los asó. Cuando Bai Qingao regresó, 4 de los cangrejos se cocinaron al vapor mientras que el resto se asó a la parrilla. Cuando lo vio, inmediatamente sonrió. Marido, ven a desayunar. Bai Qingao había pensado que le tomaría 3 horas atrapar los cangrejos y encender otro fuego. No esperaba que su esposa lo hubiera hecho todo sola cuando él regresara. Estaba profundamente conmovido. Sin embargo, su corazón también dolía por ella. Se acercó a su lado rápidamente sin detenerse a mirar la comida. Tiró de sus manos y comprobó que no estuvieran heridas antes de relajarse. Le preocupaba que las yescas se hubieran extinguido y ella tuviera que encender el fuego a mano. Si lo hiciera, definitivamente se habría lastimado las manos. Afortunadamente, parecía que las yescas de anoche estaban bien conservadas. Fang Xinxin abrió el botiquín de primeros auxilios y se sorprendió. ¿Por qué hay tanta agua de rocío hoy? Capítulo 814, Océano ilimitado. Capítulo 814, Océano ilimitado. Era obvio que el bisturí y el reloj solo podían ayudarlos a recolectar alrededor de 500 gramos de agua, independientemente de la humedad del lugar. Debía de haber recogido el resto, gota a gota, del bosque. Los dos se adelantaron y disfrutaron de una deliciosa comida de cangrejos. Sin embargo, los cangrejos pertenecían a la variedad fría de alimentos. No era bueno comerlos siempre. El sol calentaba durante el día y no había necesidad de un fuego. Por lo tanto, conservaron las yescas con cuidado. Bai Qingao se fue al bosque a recoger leña. Como no tenían reservas de comida, decidió buscar comida también. Esta vez, se adentró más en el bosque. Fang Xinxin le indicó que tuviera cuidado antes de irse. Permaneció cerca del cobertizo para recolectar cañas de bambú delgadas y hojas largas. Usó el bisturí para cortar finamente el bambú. Luego intentó hacer una canasta que pudieran llevar a la espalda. Con la experiencia de ayer, sus movimientos eran mucho más suaves. Incluso trató de hacer un par de zapatillas de paja. Escogió un trozo largo y delgado de hierba seca y lo pasó por el pequeño agujero que había dejado en la suela. Luego dividió el extremo en dos. Hizo varios intentos basándose en el vídeo que había visto en el pasado y finalmente se hizo un par de pantuflas. Sus pies estaban arañados por tanto caminar y eso hizo que el corazón de Bai Qingao doliera mucho. El primer par de zapatillas eran bastante feas. Sin embargo, tomó las cosas rápidamente y pronto pudo hacer un par de pantuflas más bonitas para Bai Qingao. Levantó la cabeza hacia el cielo y supuso que eran más de las 12 de la tarde. ¿Por qué Bai Qingao no había regresado todavía? Ella no pudo evitar preocuparse. Lamentó no haber ido con él. Sin embargo, no deseaba que ella estuviera demasiado cansada e insistió en que descansara en el cobertizo. Por lo tanto, ella solo podía meterse con estas cosas. Aunque acordaron que regresaría con comida, ella no podía sentarse y esperar. Llevó la camisa de Bai Qingao y la cesta que había hecho a la playa, que estaba a 1 kilómetro de distancia. Mientras se acercaba a la montaña rocosa, esta vez no buscó cangrejos. En cambio, sumergió la canasta en el agua.
Había grupos de pequeños peces nadando allí. Sin embargo, cada uno de ellos era solo del tamaño de un dedo. Ella había estado observando estos peces por un tiempo. Puso un poco de la carne de cangrejo cruda de antes en la canasta como cebo. Muy rápidamente, un gran grupo de peces nadó hacia la canasta. Luego sacó la canasta del agua con un movimiento suave. A medida que el agua se escurría de la canasta, innumerables peces pequeños quedaron retorciéndose en ella. Luego vertió el pescado en la camisa. Repitió esto varias veces hasta que la camisa se llenó. Tuvo la suerte de atrapar también varios peces grandes. Luego buscó entre las rocas y atrapó 2 cangrejos más antes de regresar. Dio unos pasos y se detuvo para mirar el acantilado de roca al final de la playa. Tenía alrededor de 20 metros de altura y se formó naturalmente con grandes rocas. Era posible escalar un acantilado como ese. De repente sintió la necesidad de pararse sobre él para ver cómo se veía toda la isla desde esa altura. Colocó los 2 cangrejos en la camisa y la ató firmemente con hierba seca. Luego colocó el bulto en la canasta. Llevaba la cesta en la espalda mientras subía. Había hecho la correa de la cesta cortando las mangas de su camisa y cortándolas en tiras finas. Por lo tanto, su camisa se había vuelto sin mangas. Su cuerpo se había recuperado significativamente. Con el uso de sus poderes especiales, aunque fue difícil, se las arregló para escalar el acantilado. Se paró en lo alto del acantilado y se dio cuenta de que la isla estaba rodeada por un océano aparentemente ilimitado. Capítulo 815. Reduciendo las preocupaciones alimentarias. Capítulo 815. Reduciendo las preocupaciones por la comida. La isla era especialmente grande. Cuanto más miraba hacia la isla, más denso parecía ser el bosque. No podía ver dónde terminaba el bosque. Tampoco había señales de otros humanos. Esta era una isla apropiada y deshabitada. Al lado de esta isla, había una playa más pequeña. Parecía que había muchos mariscos comestibles allí. Además, había criaturas blancas y negras retorciéndose en la arena. Eran serpientes de mar. Contó al menos 30 serpientes marinas. Verlos dejó el cuero cabelludo de Fang Xin hormigueando. Al mismo tiempo, estaba muy emocionada. Durante los últimos días, había bebido y comido lo suficiente. También durmió bien y ahora calzaba un par de pantuflas de paja. Estaba mucho más cómoda que cuando iba descalza. Incluso las heridas superficiales que sufrió al flotar en el océano se habían recuperado. Las serpientes marinas eran venenosas. Si alguien más hubiera visto tantas serpientes marinas, seguramente habrían huido. Fang Xin, sin embargo, comenzó a descender por el acantilado con entusiasmo. Se paró junto a la playa y sacó el bisturí, acercándose a las serpientes. Su mirada era fría mientras se concentraba y activaba sus habilidades especiales. El cuchillo voló por el aire y cortó suavemente la cabeza de una serpiente marina. Cuando su mirada se volvió gélida una vez más, otra serpiente marina fue asesinada. Ella repitió esto una y otra vez. Pronto, todas las serpientes marinas fueron asesinadas. Sus cuerpos continuaron retorciéndose en la playa a pesar de que estaban muertos. Primero se dirigió al bosque cercano para buscar hojas. Acomodó una capa de hojas en el interior de la canasta antes de regresar a la playa con una gran rama de árbol en sus manos. Para entonces, todas las serpientes marinas habían dejado de retorcerse. Permanecieron inmóviles en la playa. Sostuvo el paquete de tela en su mano y usó la rama del árbol para probar la arena. Vio que había vagos movimientos bajo sus pies. Como era de esperar, una serpiente marina asomó la cabeza debajo de la superficie arenosa. Inmediatamente usó el bisturí y le cortó la cabeza. Al recoger sus cuerpos, usó una hoja grande para hacerlo. Muy rápidamente, recogió todas las serpientes marinas. Había 32 de ellos. El número fue suficiente para llenar toda la canasta. Aunque podría haber activado sus poderes especiales para levitar los cuerpos en la canasta, tal movimiento sobrecargaría su fuerza. Por lo tanto, decidió recogerlos a mano para ahorrar algo de fuerza. No volvió a subir al acantilado de roca. En cambio, se adentró en el bosque y rodeó el acantilado. Después de girar a la izquierda, podría regresar al cobertizo que compartía con Baikingao. En el momento en que entró en el bosque, escuchó a Baikingao gritar con urgencia. Sin, mi esposa, ¿dónde estás? Su voz sonaba aterrorizada y ligeramente ronca. Estaba claro que la había estado buscando durante algún tiempo. Marido, estoy aquí. Ella respondió en voz alta. Muy rápidamente, Baikingao apartó la maleza en su camino y se dirigió hacia ella. En el momento en que la vio, corrió hacia ella y la abrazó. Era mucho más alto que ella e inmediatamente vio la canasta llena de serpientes marinas que ella cargaba a la espalda. La preocupación pasó por sus ojos. Se apresuró a revisarla de pies a cabeza. Mi esposa, ¿estás bien? ¿Te mordieron? Estoy bien. Ella sacudió su cabeza. Fui muy cuidadoso. Usé mis poderes para controlar el cuchillo y cortarles la cabeza. Finalmente se relajó después de escuchar su respuesta. La próxima vez, déjame estos asuntos a mí. Él tomó la cesta y el bulto de tela de ella. Al instante se sintió mucho más ligera. Los dos regresaron a su cobertizo. Señaló en dirección a la playa en la que había estado antes. Marido, hay muchas serpientes marinas por allí. Estoy seguro de que encontraremos más la próxima vez que vayamos.
También hay mucho marisco allí. Ya no tenemos que preocuparnos por la comida. Capítulo 816, sin tareas. Capítulo 816, sin tareas. Él asintió levemente. No hagas estas cosas en el futuro. Déjamelo todo a mí. ¿Qué se supone que debo hacer entonces? Puedes pararte junto a la playa y disfrutar de la brisa. Ve a mirar el paisaje. Puntos suspensivos. Ella sonrió. Cualquier otro hombre habría estado encantado de tener su ayuda en un momento como este. Sin embargo, no podía soportar hacerla trabajar. Me enfermaré si soy demasiado libre. Yo haré las tareas más fáciles. Observó sus mejillas enrojecidas y quemadas por el sol con angustia. No hagas ninguna tarea. Ser obediente. Ella no discutió con él. Habló con incomodidad. ¿Sabes lo preocupado que estaba cuando volví y vi que no estabas allí? Ella se quedó en silencio. La había encontrado cuando aún estaba a cierta distancia del cobertizo. Debió pasar mucho tiempo buscándola. Lo lamento. Me emocioné demasiado al ver tanta comida que me olvidé de la hora. Te he hecho sufrir. Bai Qingao pensó en sus circunstancias actuales y solo pudo suspirar impotente. Parecía que no podían confiar en un barco que pasaba. Después de descansar unos días más, tendrían que encontrar formas de salir de este lugar por sí mismos. Los dos regresaron a su cobertizo. Fang Xinxin vio que había 2 grandes pilas de comida para fuego allí, así como 2 pollos salvajes. ¡Guau, pollos! Ella dijo felizmente, esto nos durará días. Mi esposa, mira esto. Bai Qingao sacó una canasta de detrás de la pila de leña y se la entregó. Vio que la canasta estaba llena de mangos verdes. Sus ojos se iluminaron con sorpresa. Estos son mangos. Inmediatamente recogió uno y le quitó la piel para morderlo. Fue una pena que los mangos aquí estuvieran amargos y duros. Todavía no estaban maduros y sabían muy mal. Aún así, se lo comió todo sin desperdiciar nada. Estaba encantada de que tuvieran frutas para comer. Solo Dios sabía cuánto extrañaba el sabor de las frutas. Bai Qingao estaba molesto por esto. Mi esposa, realmente te he hecho sufrir. Aunque a ella no le importaba. Es suficiente que no tengamos que morir de hambre en una isla como esta. Después de su primera vida, había decidido que tomaría las cosas como venían aquí. Mientras estuvieran felizmente enamorados, no había nada por lo que valiera la pena estar molesto. Bai Qingao dejó la canasta y recogió una serpiente marina. Lo desolló y cortó su carne en tiras largas. Luego colocó las piezas en una hoja grande e hizo brochetas con ramas de árboles. Luego recuperó las yescas y comenzó otro fuego. Los dos tuvieron una deliciosa comida de serpientes marinas asadas. El olor de serpientes marinas asadas llenó el aire. Fang Xinxin roció la carne con un poco de jugo de mango fresco. De esta manera, la carne se sazonaba con un sabor agrio y dulce. Después de la comida, comenzaron a ocuparse de nuevo. Bai Qingao tomó el cuchillo quirúrgico de Fang Xinxin. Aunque habían compartido una comida, la canasta permaneció llena hasta el borde. Visitó la playa cercana y desolló todas las serpientes marinas restantes. Luego cortó la carne. Hizo un estante simple con madera y colgó la carne con pasto. De esta manera, la carne que no pudieron terminar a tiempo se secaría al aire. Esto evitaría que la carne se pudra. Fang Xinxin también estaba ocupado. Cortó todo el pescado y les quitó las tripas. Los peces más grandes se pueden asar a la parrilla, mientras que los más pequeños se pueden usar para hacer sopa. Las tripas del pescado estaban muy amargas. Por lo tanto, necesitaba eliminarlos a todos. Debido al clima cálido, el pescado comenzaría a echarse a perder en cuestión de horas. Por lo tanto, colgó de manera similar todo el pescado limpio para que se secara. Fue una pena que no tuvieran sal. De lo contrario, fermentar estas carnes con sal haría que supieran mucho mejor. Tampoco tenían sal para la carne de serpiente que estaban poniendo a secar. Capítulo 817, Campo de sal. Capítulo 817, Campo de sal. Uno podría enfermarse sin consumir suficiente sal. Afortunadamente, el océano era un tesoro escondido y era más que fácil obtener algo de sal. Si tuviera suficiente tiempo, haría un campo de sal. Podía obtener tanta sal como quisiera del océano. Sin embargo, ninguno de ellos planeó quedarse en esta isla por mucho tiempo. Por el momento, solo tenían la intención de recuperar sus mentes y cuerpos aquí. Acomodó el pescado para que se secara en un trozo de roca, mientras Bai Qingao terminaba de colgar las serpientes marinas en el estante. Dejó toda la piel a un lado y se alejó para cavar un hoyo. Observó cómo Bai Qingao dejaba el estante a un lado y se dirigía cerca de la playa para cavar un hoyo con una gruesa rama de árbol. Fang Xinxin comprendió de inmediato que estaba tratando de obtener un poco de sal. Ella quería ayudarlo. Sin embargo, el sol era extremadamente brillante y ella no deseaba estar más bronceada. Era fácil hacer un campo de sal y era más que suficiente para él manejarlo solo. Estaba exhausta de haber matado a todas las serpientes marinas antes. Así, ella descansó en el cobertizo. La arena era muy suave. En alrededor de 2 horas, había excavado un campo de sal del tamaño de 5 metros cuadrados. Las olas del océano eran poderosas.
chocaron contra la arena y gradualmente llenaron el campo de sal que había excavado. Las olas retrocedieron en el océano pronto. De esta manera, el campo de sal se llenó de agua de mar. Una vez que la luz del sol secara la humedad en el campo de sal, obtendrían la sal marina en bruto. Sin embargo, el agua del mar tardaría en secarse. El campo de sal no era demasiado profundo. La luz del sol también era muy brillante. Tal vez podrían obtener sal en un día. Bai Qingao volvió a ver a su esposa junto al cobertizo. Ella lo estaba mirando. Él sonrió suavemente. Fang Xinxin vio que estaba cubierto de sudor. Cuando él se acercó, se dio cuenta de que olía fuertemente al olor a pescado de la serpiente marina. Aunque había cubierto la canasta con hojas, también olía extremadamente a pescado en este momento. Sin embargo, no tenían agua pura que pudieran usar para ducharse. A medida que se acercaba la noche y el sol comenzaba a ponerse, Fang Xinxin y Bai Qingao se dirigieron a las aguas poco profundas para lavarse. Podían sentir la sal marina que quedaba en su piel después. Esto no era bueno para su piel. Sin embargo, no había sido fácil para ellos recolectar agua de rocío. Solo tenían suficiente para beber y no podían usarlo para ducharse. No podían soportar ni siquiera usar un poco para limpiarse. También empaparon la canasta y su camisa en el océano para eliminar el olor a pescado. Un rato después, recuperaron la canasta y le abrieron la camisa. Lo fregaron bien antes de devolverlo al cobertizo. La temperatura estaba empezando a bajar de nuevo. Siempre hacía especialmente frío por la noche. Colocaron el pescado medio seco y las serpientes marinas en la canasta y lo llevaron al cobertizo con ellos. Ya no le tenían miedo al frío. Bai Qingao había recolectado suficientes alimentos para fuego para durar esos días. Los dos se sentaron junto al fuego. Habían construido un estante junto al fuego y colgado toda la carne de serpiente marina para que pudiera secarse lentamente por el calor del fuego. Los peces también se colocaron encima de hojas en el suelo. Pronto, la humedad se evaporaría y se convertirían en pescados secos conservados que podrían durarles un tiempo. Por la noche, Bai Qingao y Fang Xinxin no tenían nada que hacer además de agregar ocasionalmente un poco de leña al fuego. Aunque el día los había cansado, Bai Qingao todavía estaba lleno de energía. Sintió que tal vez podrían hacer algo antes de dormir. La mirada de Bai Qingao se desplazó hacia Fang Xinxin. Se había vuelto mucho más delgada. Aún así, su figura era curvilínea y atractiva. Su camisa ahora no tenía mangas y sus delgados brazos estaban a la vista. El bronceado le dio un aspecto hermoso y saludable y dejó su corazón adolorido. A pesar de su piel oscurecida por el sol, seguía siendo tan encantadora como siempre para él. Capítulo 818, División de trabajo clara. Capítulo 818, División de trabajo clara. Fang Xinxin notó su mirada acalorada y miró hacia otro lado con un sonrojo. Coincidentemente notó los dos pollos salvajes colgados en el estante. Los habían limpiado y les habían arrancado las plumas. No pudo evitar sentir curiosidad. Marido, ¿cómo atrapaste los pollos salvajes? Hablando normalmente, los pollos salvajes tendían a reaccionar rápido. Era muy difícil atraparlos, sin importar cuán hábil fuera uno. Sin embargo, había logrado atrapar dos mientras recogía leña. Primero cavé algunos hoyos y atrapé algunos gusanos como cebo. Esperé a que los pollos salvajes cayeran en la trampa antes de cubrir los agujeros con tapas hechas con ramas de árboles. Tuve la suerte de atrapar dos. Aunque respondió a su pregunta, también la atrajo a sus brazos. Este no es el momento de hacer esas preguntas. Él la miró con amor. ¿No crees que tenemos cosas más importantes que hacer en este momento? Ella entendió su significado y se sonrojó de nuevo. A medida que la noche se hacía más profunda, el fuego seguía ardiendo. Añadía calidez a la gélida noche. Los dos se abrazaron íntimamente. A la mañana siguiente, los dos recogieron juntos el rocío de la mañana. Pudieron llenar el botiquín de primeros auxilios con 2,5 kilogramos de agua. Eso fue más que suficiente agua potable para ellos. Incluso podrían usar alrededor de 500 milímetros de agua para cocinar sopa de serpiente marina. También tenían más comida ahora. La comida que recogieron ayer podría durarles días. Además, incluso si terminaran todo, no sería difícil recolectar más. En este momento, querían desesperadamente tomar una ducha. Su ropa también necesitaba ser lavada. Podían sentir las partículas de sal en la superficie de la tela y eso los dejaba incómodos. Ambos esperaban que lloviera pronto. Sin embargo, cuanto más esperan algo, menos cosas les salen bien. Cada día, el sol permanecía ardiendo. No había la más mínima señal de lluvia. Tenían comida más que suficiente por el momento. La isla también estaba llena de grandes hojas de plátano. Bai Qingao pasó un día cavando 5 hoyos bajo la sombra de los árboles. Luego colocó una capa de hojas de plátano en él. Esperaba poder recoger un poco de agua de lluvia si llovía. Luego encontró dos rocas grandes con depresiones en el centro. Los colocó fuera del cobertizo con la esperanza de que cumplieran el mismo propósito. Fang Xinxin tejió más cestas en el cobertizo. También hizo más pantuflas de paja para Bai Qingao y para ella. Ya no salió del cobertizo para trabajar. Quería recuperar su piel clara.
Todo el trabajo para conservar su comida se dejó a Bai Qingao. Fue otra tarde. Bai Qingao regresó del campo de sal con una canasta de sal marina gruesa. La sal marina gruesa contenía muchas partículas minerales. Necesitaban filtrarlo antes de poder consumirlo. Fang Xinxin cortó el fondo de una botella con el bisturí. Luego se convirtió en un embudo hueco. Llenó el embudo con arena, barro y ceniza para hacer un filtro simple. Cortó una pequeña tela de la ropa de Bai Qingao y la ató a la boca de la botella con ratán. Ella mezcló la sal gruesa con una pequeña cantidad de agua pura y la filtró a través del embudo. Repitieron esto varias veces hasta que el agua filtrada estaba clara. Todos los minerales se eliminaron de la sal de coase y finalmente se convirtió en sal de mesa. Como necesitaban ahorrar agua potable, solo producían suficiente sal para tener todos los días. Al cocinar la carne de serpiente, el pescado seco y el pollo seco, pudieron hacer que supiera mucho mejor con una pequeña cantidad de sol. Después de unos días, como Fang Xinxin prestó atención para mantenerse alejada del sol, su piel se volvió mucho más clara. La textura áspera de la piel debido a la deriva en el agua también se recuperó y su piel volvió a ser suave y tersa. Capítulo 819, ¿alguien más está aquí? Capítulo 819, ¿alguien más está aquí? En cuanto a Bai Qingao, su piel clara se había vuelto especialmente oscura después de trabajar día tras día. Fang Xinxin intentó ayudarlo en muchas ocasiones, pero él siempre la detuvo. Habían pasado más de 10 días desde que ambos llegaron a esta isla. Durante este periodo, no vieron ningún barco. Incluso los cielos de arriba permanecieron despejados, sin que pasaran aviones. Analizaron las circunstancias actuales y sintieron que no había esperanza en esperar el rescate. Afortunadamente, Bai Qingao parecía haberse recuperado por completo de sus heridas. En los últimos 10 días, habían recolectado una buena cantidad de pescado seco y carne de serpiente marina seca. También tenían un paquete de sal de mesa filtrada. El agua de rocío que recolectaban cada día se usaba para beber y cocinar. Lo que les quedara se usaría para limpiarse. No había agua extra para ducharse. Era casi otoño y el contraste de temperatura entre el día y la noche empeoraba. A una distancia de 2 kilómetros, ocasionalmente podían atrapar algunos pollos salvajes y recoger algunas frutas silvestres. No había otros animales a la vista. Era imposible cazar animales y usar su piel para hacer ropa. Si permanecieran en esta isla, cuando llegara el invierno, morirían congelados sin ropa adecuada. Esta mañana recogieron el agua de rocío y desayunaron. Bai Qingao planeó adentrarse en el bosque para buscar otros animales. Fang Xinxin no pudo evitar preocuparse y decidió acompañarlo. Bai Qingao vestía su camisa de vestir desgastada y cargaba una canasta en la espalda. Contenía el botiquín de primeros auxilios con su suministro de agua. Sostuvo la mano de Fang Xinxin y la condujo a lo más profundo del bosque. Inicialmente, el bosque no era especialmente espeso. Sin embargo, a medida que se abrían paso más profundo, tenían que abrirse paso a través de más y más arbustos y árboles cubiertos de maleza. Después de caminar alrededor de 2 kilómetros, el espeso bosque cubrió completamente el cielo azul y les dificultó ver delante de ellos. Ambos sostenían ramas gruesas en sus manos y las usaron para apartar los arbustos gruesos. También tallaron letreros en los árboles cercanos con rocas para ayudarlos en su camino de regreso. Cuanto más avanzaban, más insectos y mosquitos venenosos encontraban. Parecía que no podían ir más lejos. De lo contrario, sería demasiado peligroso. Justo cuando estaban a punto de darse por vencidos en esta aventura, notaron que alguien parecía estar debajo de un gran árbol más adelante. Fang Xinxin y Bai Qingao no se acercaron a la persona. Desde 20 metros de distancia, pudieron ver que no era una persona viva debajo del árbol. Era un cadáver podrido. El cadáver se estaba poniendo marrón y la cara de la persona ya no era reconocible. Parecía llevar un par de pantalones caquis marrones. También había una canasta y un hacha a su lado. Una pizca de emoción pasó por los ojos de Fang Xinxin. Marido, ¿podría ser que hay otros habitantes en esta isla? Eso es posible. Bai Qingao entrecerró sus agudos ojos. En ese caso, hay esperanza para nosotros. Dices, ¿era este hombre un habitante de esta isla o terminó flotando en este lugar como lo hicimos nosotros? Fang Xinxin frunció el ceño para preguntar. Debe haber estado viviendo en esta isla. Bai Qingao miró el hacha junto al cadáver. De lo contrario, no habría tenido un hacha con él. No se acercaron al cadáver. Estaba cubierto de una gran cantidad de moscas e insectos venenosos. Sería problemático si fueran envenenados. Eso es cierto. Fang Xinxin apareció sumido en sus pensamientos mientras miraba el espeso bosque que se extendía por delante. Había tallas de cuchillos en los árboles cercanos. Mira las marcas en esos árboles. Parecen estar hechos de la misma hoja. Parece que esta persona los hizo cuando estaba vivo. Debe haber estado tratando de evitar perderse. Capítulo 820, Ataque inesperado. Capítulo 820, Ataque inesperado. Parece que no deberíamos avanzar más en el bosque. Bai Qingao también estaba pensando en este asunto. La niebla alrededor del bosque de adelante no se ha disipado a pesar del calor del sol. Parece que esto no es una niebla regular. Contiene veneno. Esta persona debe haber muerto por inhalar la niebla venenosa.
Fang Xinxin escaneó su entorno. En ese caso, tal vez deberíamos ir al otro lado de la isla. Puede haber habitantes allí. Bai Qingao asintió. Este es alguien que vivió en la isla. Incluso un local murió. No podemos correr el riesgo de respirar en la niebla. Él deliberó sobre ello. Podemos hacer una balsa de bambú y viajar por las afueras de la isla para echar un vistazo. Fang Xinxin estuvo de acuerdo. Tendremos que cortar mucho bambú entonces. Bai Qingao miró el hacha cerca del cadáver. Instruyó a Fang Xinxin. Mi esposa, retrocede unos pasos. Iré a buscar el hacha. No había necesidad de la canasta. Ellos mismos tenían uno. Fang Xinxin retrocedió unos pasos y se lo recordó. Marido, tienes que tener cuidado. Él asintió y tomó una rama de un árbol con muchas hojas. Lenta y silenciosamente se acercó al cadáver, usando la rama para alejar a los insectos que volaban cerca de él. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, se agachó para recoger el hacha. Sus movimientos parecieron asustar a los insectos sobre el cadáver. La multitud de gusanos venenosos sobre el cadáver comenzó a retorcerse frenéticamente, mientras que las moscas pululaban hacia arriba en una niebla espesa y negra. Afortunadamente, el hacha estaba a medio metro del cadáver. Bai Qingao se movió rápidamente y retrocedió rápidamente después de levantar el hacha. Aunque algunos insectos volaron hacia él, fueron fácilmente rechazados. No fue mordido. Fang Xinxin y Bai Qingao comenzaron a retroceder. Solo habían viajado alrededor de 100 metros cuando escucharon silbidos. Este sonido era demasiado familiar. Pertenecía a una serpiente. Además, sonaba como si hubiera un gran grupo de serpientes. Su cuero cabelludo comenzó a picar por la incomodidad. Aunque tenía habilidades especiales y le había resultado fácil matar a esas serpientes marinas en la playa, en el espeso bosque, le resultaba difícil ver hacia adelante. Las serpientes estaban escondidas en el bosque y eran especialmente difíciles de encontrar. Si las serpientes estaban en los arbustos, temía que al matar una, asustaría al resto para que las atacara. Así, ambos guardaron silencio y aguzaron el oído para localizar a las serpientes. Se dieron cuenta de que un arbusto adelante se movía de un lado a otro. La hierba alrededor del área también estaba susurrando. Varias serpientes con cabezas afiladas y manchas marrones y amarillas se arrastraban por el suelo. Dios mío, eran serpientes venenosas. En este entorno, no podían considerar a estas serpientes como alimento. Era más importante que escaparan para proteger sus vidas. Bai Qingao y Fang Xinxin inmediatamente se dirigieron en la otra dirección. Solo habían dado unos pocos pasos cuando notaron que la hierba crujía más adelante. Escanearon su entorno y se dieron cuenta de que había movimientos a su alrededor. Intercambiaron una mirada. Desafortunadamente, parecía que estaban completamente rodeados por las serpientes venenosas. Marido, ¿qué hacemos? La tez de Fang Xinxin estaba pálida. La expresión de Bai Qingao era pesada. La rodeó con un brazo con fuerza y sostuvo el hacha con la otra mano. Mi esposa, te protegeré. Subamos al árbol. Fang Xinxin se preparó para subirse al árbol. Sin embargo, levantó la cabeza para ver que había muchas serpientes, alrededor del grosor de su muñeca, envueltas alrededor de las ramas de los árboles. Además, a unos 3 metros por encima de ellos, una serpiente estaba colgada de la rama de un árbol. Parecía haberlos descubierto y lentamente estiraba su cabeza hacia ellos. Parecía que se caería del árbol en cualquier momento. Dios mío, era como si estas serpientes les declararan la guerra. Los dos estaban de pie con la espalda presionada la una contra la otra. Más y más serpientes parecían amontonarse a su alrededor. La serpiente sobre su cabeza también estaba a punto de caer sobre ellos. Capítulo 821, apenas escapó. Capítulo 821, apenas escapó. Esposo, estas serpientes parecen ser provocadas por algo. Están a punto de atacarnos. Fang Xinxin habló nerviosamente. Bai Qingao sostuvo el hacha en su mano. La sustancia en el hacha que recogimos antes parece estar atrayendo a estas serpientes. Afortunadamente, había estado en guardia antes y había envuelto el hacha con hojas antes de recogerla. ¿Deberíamos tirarlo, entonces? Ella sugirió. Podemos intentar hacer eso. Observó cómo las serpientes se acercaban y arrojaban el hacha lejos. Como era de esperar, una parte de las serpientes se movió inmediatamente en la dirección del hacha. Sin embargo, una parte de las serpientes parecía más interesada en presas vivas y continuaban acercándose. No había tantos arbustos a su alrededor. Muy rápidamente, las serpientes comenzaron a deslizarse fuera de los arbustos y hacia ellos. Hay demasiadas serpientes en los arbustos y en el suelo. Aunque también hay algunos en los árboles, deberíamos poder lidiar con ellos. Creo que es mejor trepar a los árboles. Fang Xinxin analizó. Bai Qingao asintió levemente. Fang Xinxin notó que solo había 2 serpientes en el gran árbol que tenía delante. Ella activó sus poderes y envió el cuchillo quirúrgico volando hacia adelante. Cortó la cabeza de una de las serpientes inmediatamente. Ella activó sus poderes una vez más e incapacitó a la otra serpiente en un instante. El cadáver de la serpiente cayó al suelo. Al mismo tiempo, la serpiente que estaba sobre su cabeza cayó hacia ellos. Fang Xinxin no pudo responder lo suficientemente rápido.
Justo cuando la serpiente estaba a punto de tocarla, Bai Qingao agitó la gruesa rama en su mano y le dio un fuerte golpe a la serpiente, enviándola volando a varios metros de ellos. El peligro inminente sobre sus cabezas se resolvió por ahora. Esposo, puedo usar mi poder para levitarte por un tiempo, pero no puedo hacérmelo a mí mismo. Miró las ramas marrones por encima de ellos. Estaba a unos 3 metros de distancia. Pasaré sobre tus hombros y agarraré esa rama para columpiarme en ese árbol. Te levitaré hacia mí después. Las serpientes se acercaban más y más. También había serpientes en los árboles vecinos. El único árbol al que podían escapar era al que ella había tratado antes. No tenían otras opciones. Bai Qingao inmediatamente se arrodilló. Fang Xinxin sostuvo suavemente su cabeza y pisó su hombro. Después de que él se puso de pie, ella hizo todo lo posible por mantener el equilibrio, enderezándose sobre sus hombros. Justo cuando estaba a punto de tropezar, Bai Qingao rápidamente dejó caer la rama del árbol en su mano y se aferró a sus piernas con firmeza. Se estabilizó y se estiró hacia arriba para agarrarse a la rama del árbol. Se balanceó de un lado a otro varias veces antes de soltarse y aterrizar en el árbol que tenía delante. Casi pierde el aterrizaje. Afortunadamente, envolvió sus extremidades alrededor de la rama de un árbol con fuerza y apenas logró sostenerse. Bai Qingao permaneció donde estaba. Las serpientes se acercaban a él lentamente. Fang Xinxin respiró hondo. No importa cuán fuertes fueran sus habilidades, no podía lidiar con tantas serpientes. Varias serpientes ya comenzaban a atacar. Afortunadamente, había recogido el palo y los estaba golpeando. Parecían enfurecidos al ver cómo mataban a sus compañeras serpientes. Todas las serpientes inmediatamente se prepararon para atacar. Estuvo a punto de ser mordido. La mirada de Fang Xinxin se volvió fría cuando activó sus poderes. Bai Qingao inmediatamente comenzó a levitar en el aire. Las serpientes no se rindieron. Se estiraron hacia arriba en un intento de morderlo. Capítulo 822, Planes futuros. Capítulo 822, Planes futuros. Afortunadamente, había levitado a Bai Qingao a una altura suficiente y no fue mordido. La mirada de Fang Xinxin permaneció fría mientras el cuerpo de Bai Qingao flotaba sobre la rama del árbol en la que estaba parada. Como su cuerpo era pesado, terminó usando mucha energía. Su cuerpo se sentía débil y se tambaleó un poco. Bai Qingao rápidamente la agarró y evitó que se cayera. Todavía había muchas serpientes cerca de ellos. Las serpientes parecieron sentir que estaban en el árbol y comenzaron a deslizarse hacia arriba. Bai Qingao miró las gruesas enredaderas que crecían alrededor del árbol. Tiró de 3 de ellos y los retorció en una cuerda. Luego extendió la mano hacia arriba y la enroscó alrededor de la rama del árbol sobre ellos en forma de U. Se agarró a ambos extremos de la cuerda y le dijo a Fang Xinxin, abrázame fuerte. Fang Xinxin inmediatamente abrazó sus hombros con fuerza. Antes de que las serpientes pudieran alcanzarlos, Bai Qingao agarró a Fang Xinxin y se balanceó hacia adelante con fuerza. Calculó cuidadosamente la cantidad de fuerza necesaria y aterrizaron exactamente en el árbol que tenían enfrente. Repitieron esto una y otra vez y rápidamente escaparon de las serpientes. Fang Xinxin miró hacia el hacha a lo lejos. Se sintió molesta por tener que renunciar a ello. No había sido fácil viajar tan lejos, pero regresaban con las manos vacías. Además, aunque se había recuperado significativamente, estos días había más y más ampollas en las manos de Bai Qingao. Él había estado partiendo toda la leña que usaban a mano. Incluso el cobertizo había sido hecho con sus propias manos. A veces, incluso tuvo que saltar sobre la madera más dura para romperlos. Aunque siempre elegía los más suaves y pequeños, todavía era muy duro para él. Además, como no podían esperar el rescate, tenían planes de construir una balsa de madera para escapar. Eso requeriría mucha madera gruesa. Era imposible hacerlo sin un hacha. Por lo tanto, la mirada de Fang Xinxin se volvió fría cuando miró el hacha desde lejos. Se elevó hacia ellos a través del aire. Bai Qingao entendió por qué su esposa insistió en tener el hacha. Él no la detuvo. Arrancó una hoja grande y la usó para atrapar el hacha. Ella gritó inmediatamente, «¡Corramos!». Se habían alejado de las serpientes y corrían en dirección a la playa. Habían soportado muchas circunstancias difíciles para llegar tan lejos y sus cuerpos se habían vuelto fuertes. Pudieron salir del lugar rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, se habían ido. Bai Qingao permaneció detrás de su esposa todo el tiempo para asegurarse de que ninguna de las serpientes la alcanzara. Después de pasar cierta distancia, miraron hacia atrás y vieron que las serpientes se estaban retirando. Entendieron que las serpientes venenosas estaban protegiendo la parte del bosque que estaba envuelta en niebla venenosa. No saldrían de su territorio. No era de extrañar que nunca se hubieran encontrado con una sola serpiente venenosa a pesar de haber vivido tanto tiempo en su cobertizo. Finalmente soltaron un suspiro de alivio y se dirigieron a la playa. Bai Qingao lavó bien el hacha con agua de mar. Lo frotó repetidamente con barro y lo empapó varias veces para asegurarse de que no hubiera ningún olor adherido a él. Los rastros de la niebla del bosque aún estaban presentes en su piel, por lo que tomaron una ducha rápida con agua de mar y lavaron su ropa. Fang Xinxin se escondió en el cobertizo solo con su ropa interior. A menudo hacía esto.
A veces, solo usaba su ropa interior, y otras veces, usaba todo menos su ropa interior. No tenía otra opción ya que no tenían otra ropa con ellos. Habían planeado escapar con una balsa hecha de madera. Después de todo, no podían pasar el invierno aquí. Estaban obligados a morir congelados. Con el reloj de Vikingao como brújula, no tendrían que temer perder la dirección en el océano. Capítulo 823, adiós. Capítulo 823, adiós. Sin embargo, como les tomó 10 días antes de encontrar tierra, era posible que su viaje en una balsa de madera tomara el mismo tiempo. Si no tenían suerte, incluso podrían ser separados por las aguas turbulentas y quedar a la deriva una vez más. Por lo tanto, discutieron entre ellos y decidieron que era probable que el cadáver que encontraron había sido un habitante de esta isla cuando estaba vivo. En otras palabras, tenía que haber otros habitantes en esta isla. Además, el cadáver estaba vestido con ropa moderna. Tenía que ser parte de la sociedad moderna. Esta isla era especialmente grande. Incluso cuando estaba parada desde una altura, solo podía ver el espeso bosque y no más allá. Llegaron a la conclusión de que esta isla estaba dividida en dos partes. Su lado de la isla no era habitable debido a la niebla venenosa. Por lo tanto, no era adecuado para que nadie viviera en él. Quizás, las cosas serían diferentes en el otro extremo. Fang Xinxin no pudo evitar imaginar si hubiera un centro turístico recientemente desarrollado al otro lado de la isla. Sin embargo, con la gran cantidad de serpientes venenosas que habían encontrado, era poco probable que alguien pensara en construir un resort aquí. Fácilmente podrían perder la vida. En cualquier caso, la idea de que estaban a punto de dirigirse a un lugar habitado por personas significaba que encontrarían un barco para salir de la isla. Esto la emocionó mucho. Vikingao comenzó a cortar madera y a buscar enredaderas gruesas para unirlas. Necesitaba asegurarse de que la balsa fuera resistente, por lo que se aseguró de buscar árboles que fueran tan gruesos como su brazo. También usó las enredaderas más fuertes que pudo encontrar. Esto tomó mucha energía. Trabajó duro por el lado. Cada vez que bajaba la cabeza, veía las zapatillas de paja que había hecho su mujer. Verlos siempre dejaba su corazón cálido. La balsa de madera se completó en 3 días. No podían esperar más. Rápidamente colocaron todas sus reservas de alimentos en una canasta y no se olvidaron de traer su botiquín de primeros auxilios, así como el único chaleco salvavidas que tenían con ellos. La balsa tenía unos 3 metros cuadrados de ancho. Estaba lleno con sus artículos. Vikingao incluso trajo el wok natural con el que solían cocinar, insistiendo en que lo guardaría como recuerdo. Fang Xinxin se sentó en la balsa de madera mientras que Vikingao estaba medio sumergido en el océano mientras empujaba la balsa hacia las aguas más profundas. Cuando el agua le llegó a la cintura, subió a la balsa y usó un gran remo que había hecho con el hacha para moverlos hacia adelante. Eran alrededor de las 8 en punto de la mañana. Fang Xinxin se paró en la balsa y miró la isla. Observó cómo la isla se alejaba más y más de ellos. El sol brillante arrojaba una luz dorada sobre la tierra y dejaba la arena de la playa brillando deslumbrantemente. Miró más adelante y vio su cobertizo ubicado justo antes del espeso bosque. La vista parecía como un paraíso. ¿Qué ocurre? Vikingao estaba a su lado mientras miraba sus hermosos rasgos. De repente siento que extrañaré un poco este lugar. Ella frunció los labios ligeramente. Abrió sus brazos firmes y la abrazó, hablando con dolor. Si te gusta aquí, podemos quedarnos unos días más. No. Ella sacudió su cabeza. Nuestra familia debe estar volviéndose loca de preocupación. Es mejor que nos apresuremos a casa. Aunque habían evitado intencionalmente hablar de su familia, ambos estaban preocupados por ellos. Hablar más sobre el asunto solo empeoraría su miseria. Solo podían mantener sus preocupaciones en su corazón. Asintió levemente y guió la balsa para que avanzara por las afueras de la isla. Sin embargo, las olas del océano parecían moverse en contra de la dirección prevista. Dirigió el barco solo y su avance fue muy lento. A veces, viajaban 30 metros con mucha dificultad solo para ser empujados hacia atrás. Cuando Fang Xinxin vio esto, no pudo evitar alcanzar el otro remo para ayudarlo. Capítulo 824, Caras nuevas. Capítulo 824, Caras nuevas. Vikingao frunció el ceño y habló pesadamente. Esposa mía, deberías descansar. Déjamelo a mí. Ella respondió con una sonrisa. Está bien. Su expresión se volvió severa. Escúchame, o me enfadaré. Su mirada se calentó mirándola. Parecía como si quisiera tragarla entera. Sabía que las consecuencias serían terribles si él estaba enojado. Incluso cuando estaban en la isla, repartió sus castigos sin importar su ubicación. Como la isla estaba deshabitada, sus figuras íntimas se podían ver desde todos los rincones del lugar. Ella notó su mirada acalorada y estaba preocupada de que realmente hiciera lo que quisiera. Así, se sentó obedientemente y recogió el paraguas junto a la canasta. Ella lo levantó sobre su cabeza. Este paraguas fue hecho con piezas de bambú. Había colocado las finas piezas de bambú en capas en forma de paraguas y había colocado hojas secas entre las piezas. Luego había atado una rama gruesa para formar el mango del paraguas. La forma más primitiva de paraguas se hizo de esta manera. A Vikingao le preocupaba que la lluvia la atrapara.
También hizo hincapié en la idea de que ella se quemaría con el sol, por lo tanto, hizo este paraguas solo para ella. Hizo la vida mucho más fácil. Debajo del paraguas, se mantuvo fresca y cómoda. Bai Qingdao, sin embargo, estaba cubierto de sudor mientras remaba su balsa hacia adelante. De hecho, desde que llegaron a esta isla, solo hizo algunos quehaceres los primeros días. Pasó el resto del tiempo descansando y él la cuidó muy bien. Incluso tenían suficiente agua de rocío para beber. Simplemente no tenían suficiente para las duchas. Ahora que lo pienso, no ha sido tan difícil vivir en esta isla contigo. Ella se sentó en el centro de la balsa y le habló mientras él trabajaba duro. Su mirada estaba llena de angustia. Eres el único tonto que pensaría de esta manera. Sin ella, ya habría muerto en ese océano. Durante los 10 días que estuvieron a la deriva en el océano, él resultó gravemente herido y ella sola lo mantuvo con vida. Sintió que necesitaba tratarla muy bien. Por lo tanto, una vez que cuerpo se recuperó bien en la isla, preferiría sufrir el agotamiento que hacerla trabajar de alguna manera. El sol estaba ardiendo, pero el océano seguía tan feroz como siempre. Fang Xinxin se quedó debajo del paraguas y no sintió demasiado calor. Viajaron a lo largo de las afueras de la isla durante casi 4 horas antes de llegar finalmente al otro lado de la isla. Miraron hacia adelante y vieron que la isla tenía forma de U invertida en este lado. En el borde de la isla había una playa blanca natural. Sobre las aguas poco profundas, había más de 30 casas construidas con madera. Las casas estaban sostenidas por gruesos pilares que estaban sumergidos bajo las aguas. Las casas fueron construidas en la punta de la isla en forma de U natural y estaban mejor posicionadas para evitar las poderosas olas. Había botes de tamaño medio amarrados a cada casa de madera. Los barcos parecían muy primitivos. Tenían alrededor de 2 metros de ancho y 4 metros de largo. También se basaron en remos hechos por el hombre. En las aguas poco profundas, había algunas personas lavando algo. Finalmente encontraron otros habitantes y esto parecía un pueblo apropiado. Bai Qingdao y Fang Xinxin finalmente pudieron dejar de lado sus preocupaciones. Parecía que ya no tenían que enfrentar más riesgos. Podrían dejar este lugar con seguridad. Uno de los hombres que estaban en la playa pareció verlos. De repente levantó la voz y gritó algo incomprensible. Su voz se podía escuchar fácilmente en todo el pueblo. Todos miraban desde sus casas hacia ellos. Cuando Bai Qingdao y Fang Xinxin se acercaron a ellos, notaron que todas las personas aquí tenían tonos de piel oscuros y cabello rizado. ¿Hacia dónde los enviaron exactamente las poderosas olas? Capítulo 825, ¿nativos? Capítulo 825, ¿nativos? Pronto, todos los habitantes se apresuraron a salir de sus casas. Bajaron las escaleras y saltaron a sus botes, remando rápidamente hacia la playa. La mirada de todos estaba fijada en Fang Xinxin y Bai Qingdao. Sus expresiones estaban llenas de asombro mientras miraban a Fang Xinxin. Muchas mujeres estaban claramente interesadas en la complexión musculosa de Bai Qingdao y sus hermosos rasgos. Los hombres también parecían hambrientos mientras miraban a Fang Xinxin. Bai Qingdao frunció el ceño con tristeza. Su expresión se volvió especialmente fría y despiadada y la atmósfera instantáneamente se volvió tensa. Los hombres en la playa sintieron su mirada gélida y finalmente se contuvieron un poco. La multitud naturalmente se separó para ellos. Un joven con un cetro metálico se adelantó mientras todos los demás permanecían detrás de él respetuosamente. El hombre parecía indiferente. Tenía una figura firme y esbelta y llevaba una corona hecha de plumas en la cabeza. Estaba sin camisa y vestía un par de pantalones cortos que le llegaban hasta las rodillas. Basado en el comportamiento respetuoso de todos, parecía que él era el líder de este pueblo. Fang Xinxin y Bai Qingdao también estaban evaluando a la gente aquí. La mayoría de los hombres vestían pantalones cortos mientras que las mujeres vestían bikinis. Más exactamente, eran una tira muy delgada de tela alrededor de su pecho y un par de pantalones cortos extremadamente cortos. Sus figuras apenas estaban disimuladas. La ropa que vestían era colorida, como si estuviera remendada con muchas telas. Tal vez se deba a las vidas difíciles que llevaban o al lugar en el que se encontraban, pero sus tonos de piel eran muy oscuros. El joven con un cetro dijo algo y un hombre de mediana edad se metió en el agua y empujó la balsa de Bai Qingdao y Fang Xinxin a tierra. Los habitantes parecían estar susurrando entre ellos. Sin embargo, Bai Qingdao y Fang Xinxin no pudieron entenderlos bien. No parecían estar hablando en un idioma reconocible, sino que estaban usando su idioma aborigen local. Todas las casas parecían estar hechas a mano de madera. Esta no era la apariencia de un hermoso resort. Incluso los techos de las casas estaban hechos de pasto. No vieron ninguna estación base cercana. Ninguno de los lugareños parecía tener un teléfono tampoco. Bai Qingdao y Fang Xinxin inmediatamente entendieron la situación y se sintieron muy decepcionados. Sus esperanzas disminuyeron rápidamente. Sin embargo, solo unos pocos de los habitantes aquí se atrevieron a usar solo unos pocos pedazos de hojas para cubrirse. La mayoría de ellos estaban vestidos con ropa moderna. Esto significaba que la gente de aquí tenía que ser algo educada. Como mínimo,
tenían que tener una forma de contactar con el mundo exterior. En este momento, necesitaban pedir ayuda para llegar a las personas en sus hogares, pero la barrera del idioma era un problema serio. Bai Qingao y Fang Xinxin se bajaron de la balsa y pisaron la orilla. Cuando los habitantes vieron la ropa gastada que llevaban puesta, la camisa de Fang Xinxin se había vuelto sin mangas. Ella había usado las mangas para hacer las correas de su canasta. La camisa de Bai Qingao también se usó repetidamente para guardar objetos. Estaba extremadamente arrugado y desgarrado. Sus trajes caros y de marcas de lujo se habían gastado y roto. Parecían casi como mendigos. La mirada de los habitantes se volvió muy comprensiva. Bai Qingao y Fang Xinxin intercambiaron miradas. Se sintieron deprimidos. Ambos tenían una disposición segura de sí mismos y confiada. Pensar que serían simpatizados con ellos. La gente aquí debe pensar que eran refugiados. El hombre que sostenía el cetro dijo algo, pero ninguno de los dos pudo entenderlo. Sus expresiones estaban en blanco. Lo vieron mientras daba un paso adelante. Había un brillo en sus ojos cuando abrió los brazos para abrazar a Fang Xinxin. Bai Qingao inmediatamente dio un paso adelante para detenerlo. Escupió con frialdad. Largarse. Saludos, soy Canon Audionovelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del vídeo, hasta volverlos a leer me despido.